El capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que es el tema de nuestro estudio del día, nos presenta el relato de una visión en la que el apóstol Juan mantiene una conversación con el séptimo ángel que vimos en el capítulo anterior. El mismo que muestra varios aspectos de quien es descrito como Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 5. La última religión mundial, descrita con el nombre de esta ciudad, cuyo término ramera se emplea en forma de metáfora para aludir la religión falsa, la infidelidad espiritual, la idolatría y todo este paganismo religioso. En las Escrituras encontramos varios ejemplos en los que varias ciudades son llamadas rameras debido a su idolatría y su búsqueda constante de religiones falsas. Tales ejemplos como Nínive en Nahum 3, o Tiro en Isaías 23, e incluso la misma Jerusalén en Isaías 1:21. Todos estos son ejemplos de ciudades que cometieron fornicación espiritual. Durante la tribulación, mientras son llevados a cabo los juicios de Dios, mientras son abiertos los sellos, mientras suenan las trompetas y son derramadas las copas con las plagas que causan una devastación en la tierra, las personas buscarán desesperadamente la religión. Y aquellos que rechazaron la única verdad que nos hace libre, Juan 8:32, aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, caerán ante la presión del mundo y terminarán rendidos adorando al anticristo, impulsados por la falsa religión predicada por el falso profeta. Todo esto que observamos a través de esta extraordinaria visión, las alianzas del anticristo con este falso sistema religioso, no se sujeta solamente a esta ciudad, Babilonia, sino también a toda su extensión sobre la tierra, que es sin lugar a dudas una de las marcas visibles en nuestro tiempo. Todo el ejercicio de la gran ramera, toda su ataque, su blasfemia hacia el nombre de Dios, la persecución que ejerce a través de su falso sistema religioso a los verdaderos creyentes que se sostienen en base a la fe en nuestro Señor Jesucristo, son expuestos en este capítulo en el que el apóstol Juan describe haber quedado asombrado con gran asombro en el versículo 6. Y también contiene importantes advertencias que son un llamado a los incrédulos para abandonar esta deliberada y desafiante rebeldía contra Dios, al mismo tiempo que también es una exhortación a los creyentes a tener vidas cuidadosas, vigilantes y santas, pues el que piense estar firme, mire que no caiga, 2 Corintios 10:12, con el firme propósito de evitar infructuosas y maléficas especulaciones sobre esta revelación y con el objetivo de obedecer el llamado de predicar fielmente el Evangelio Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Hemos preparado un importante estudio para conocer cómo se manifiesta la gran ramera, cuál es su autoridad sobre el mundo, cuánto abarcan sus alianzas, qué significa el atavío que usa y que la vuelve tan atractiva para el mundo, cómo ejerce sus abominaciones, corrompiendo e infestando todo a su alrededor. Permanece con nosotros y escuchemos con atención la importante enseñanza que viene a continuación y al final recuerda compartir este programa. Fue Karl Marx quien afirmó: la religión es el opio del pueblo. Y es que la realidad es que el ser humano, todo ser humano, es un religioso incurable. Hemos sido creados para la adoración a Dios. Hemos sido creados inevitablemente para adorar. Y si no se adora al Dios verdadero, entonces estarán
y estaremos creando todo tipo de dioses propios creados a nuestra medida. Era el pensador G.K. Chesterton quien decía que cuando dejamos de adorar a Dios, no es que nos quedamos sin adorar nada, comenzamos a adorar cualquier cosa. Los seres humanos hemos sido creados con un vacío en el corazón que solo Dios puede llenar. Pero el hombre intenta rellenarlo con sus imágenes, con sus ideas, con sus religiones. El sabio escribía en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, «He puesto eternidad en el corazón de ellos», sin que alcance a comprenderla. Este es el problema. No alcanzamos a comprender nuestra verdadera necesidad y buscamos rellenarla con sucedáneos. Sin embargo, en medio de este panorama, la Biblia afirma que no hay quien busque a Dios. En medio de esta desazón, de esta necesidad que sentimos, buscamos en nuestras ideas, buscamos en nuestros inventos, pero no buscamos a Dios. Y esto nos conduce a una conducta de corrupción. Habiendo dejado al Creador, entran todo tipo de conductas, dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Esta semana hablaba con una persona que, después de preguntarme a qué me dedicaba y sorprendido, me dijo, es que yo soy ateo. Y cuando él me afirmó esto, dije, mira, yo no creo que existan ateos. Él se quedaba un poco enojado y me dice, ¿cómo que no? Yo soy un ateo, convencido. Mi respuesta fue, ¿tú crees en alguna cosa y tienes alguna divinidad que tienes de referente? Le llames Dios o no le llames, tienes una base de fe, que es la que sigues. Al final aceptó que sí que había una creencia en él. No le llamaba Dios, pero sí era una creencia que todos tenemos. No existe el ateísmo. El ateísmo, tal como lo conocemos y lo concebimos, es la negación del Dios de la Biblia, del Dios creador. Pero creemos en otros dioses a lo largo de la vida. No hay quien busque a Dios. Y sin embargo, en este vacío y en este engaño espiritual, en medio de todo este panorama, la Biblia afirma que es el ambiente donde el diablo se encuentra muy cómodo para moverse. Porque él es el padre de mentiras, dice Juan 8:44. Él es el que se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11, 14 y 15, para andar engañando. Él es el que promueve doctrinas engañosas también para contaminar la verdad, 1 Timoteo 4:1. Y tal es así, que en una sociedad como la nuestra, de nuevo, que se considera laica, por un lado, atea o agnóstica por otro, proliferan en esta sociedad más que nunca las religiones de todo tipo y con todo tipo de tendencias. Todos tenemos nuestros propios dioses. No es extrañar que al final de los tiempos los juicios de Dios toquen también sobre este tema de los conceptos religiosos de la humanidad. Esos conceptos que nos alejan del Dios bíblico y que están apoyados por el anticristo y sustentados por Satanás. Y lo que el capítulo 17 de Apocalipsis nos confronta y pone de relieve es que el reino del anticristo es de carácter netamente espiritual y como tal va a ser confrontado. Cuando llegan tiempos de crisis a la vida, todo ser humano se aferra a alguna creencia, a su creencia, ¿verdad? De una forma o de otra. Pero no nos aferramos de Dios. Y así multitudes necesitadas continúan caminando en pos de respuestas que no llegan y vuelven al anticristo. Y vuelven a esta religión global, a este engaño. Vuelven al humanismo como su salvador. Y en este capítulo se nos presenta a Babilonia. Babilonia como el símbolo de todo un sistema espiritual y religioso contrario a Dios. Un culto que comienza con Babel. Allí, tras el diluvio relatado en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, encontramos una sociedad luchando contra los juicios de Dios. Y en esa lucha contra los juicios de Dios crean su propio sistema que va a terminar en un sistema de confusión, la incapacidad de crecer en el mismo sentido. Dios envió confusión de lenguas. Dios envió confusión del mismo sentir. De tal forma que hoy en día, y tal como estamos viendo con los panoramas políticos de nuestras sociedades, no es extraño ver personas que incluso hablando el mismo idioma no llegan a entenderse y a encontrar un sentido común por el bien del pueblo. La confusión humana, la confusión ideológica, la confusión espiritual, la confusión social es la secuela de Babel. Y desde Babilonia todo este ambiente de espiritualidad se va generando en confusión. Cree lo que quieras,
no creas en el Dios vivo. Pero también dentro de lo que es el culto babilonio es importante resaltar que esta adoración crece en base a la adoración a Istar. Istar, en los cultos babilonios, era la reina del cielo. Es un concepto que sedujo a muchos israelitas, dice Jeremías 7, 17 y 18, 44, 15 y 27, de tal forma que los propios israelitas siguieron cautivos de esta cultura de seguir a la diosa del cielo. En nuestra sociedad, y a veces de una forma velada, también desde la Iglesia Católica Romana, en sus argumentos se utiliza este título de la diosa de los cielos, de la reina del cielo, para hablar de María en su papel de mediadora y virgen. El Papa Benedicto XVI afirma esta expresión: la aceptación de María de la voluntad divina es la razón última por la cual es reina de los cielos. Debido a su aceptación humilde e incondicional de la voluntad de Dios, Dios la exaltó por sobre todas las criaturas y Cristo la coronó como reina del cielo y de la tierra. Esto no es bíblico, y más que todo es una herejía. Y esta es la idolatría que se va revelando en nuestros días. Y es la idolatría donde estos 7 ángeles dentro del juicio se paran de una forma especial para tratar y poner de manifiesto la realidad de la idolatría de tantos y tantos cultos humanos, que buscando satisfacer la sed espiritual y la necesidad puesta en el corazón humano, cultos que se van alejando del Dios vivo. Cultos que toman hoy en día sus medios de difusión por medio del cine, por medio de la cultura, por medio de tradiciones ancestrales. Negándole la realidad de Dios, el ser humano exalta el culto al individuo, humanismo. Tú puedes lograrlo todo, el poder está en ti. El culto a la creación, panteísmo, muy inculcado en películas Disney o muy de moda con esta película Avatar, por ejemplo. El culto a la mente, gnosticismo, cienciología. Además, podemos incluir todo tipo de religiones esotéricas, cultos orientales, etcétera, etcétera, que se camuflan entre nosotros ya sea como cultura, como bienestar integral de la persona y salud, y de multitud de formas van entrando, incluso como las tradiciones ancestrales de nuestros antepasados, y vamos a aceptarlo. Este Babel de la espiritualidad, Apocalipsis lo define como una gran ramera, como ese símbolo de falsedad, de infidelidad, de falta de compromiso, de apostasía para el Creador. Una persona que tiene relaciones con una prostituta, ¿puede esperar fidelidad de esta persona? Lógicamente no. Su imagen de cultura asentada sobre muchas aguas de la humanidad nos revelan que la influencia está generalizada sobre toda la sociedad y sobre todas las sociedades. La humanidad que ha perdido el temor de Dios está cautivada de la confusión, viviendo todo tipo de prostituciones en pos de un negocio y beneficio privado de estos entes. La imagen se agrava cuando aparece una segunda visión, en medio del desierto. En medio del desierto de aridez espiritual, el desierto de la muerte de toda esperanza, allí se pactan alianzas de maldad destructivas con una bestia vestida de escarlata. Una bestia sostenida en los intereses del anticristo, con la blasfemia del nombre de Dios. Una autoridad que se usurpa de Dios mismo. Instituciones humanas que se adueñan de la imagen de Dios en el presente para granjearse la representación de Dios, que se abrogan la autoridad de Dios para juzgar o perdonar, alianzas que terminan unificando lo espiritual y lo estatal, religión y gobierno en un mismo marco, para cautivar más y más a las almas por completo, alianzas que no pactan el bien, sino la destrucción del humano. Esta es la realidad. Pero no es la realidad de todos, porque Apocalipsis 17:8 nos habla de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y estos sí que no pactan, no entran en este juego. El libro del Cordero solo puede
el libro de la vida solo puede ser inscrito uno por medio de la fe depositada en el Cordero, en Cristo mismo, y es Cristo el que escribe, no ninguna iglesia, no ninguna institución humana, no ningún carnet, es solo por medio de la fe en Cristo. Una humanidad embriagada de mentiras, una humanidad con la conciencia adormecida, una humanidad poseída por satisfacer sus propias pasiones, preocupados por lo humano, el poder, el placer, el orgullo. Es la triste realidad del presente. Pero es la triste realidad de una sociedad que intenta aglutinarlo todo bajo una misma religión mundial, con ese falso ecumenismo que se predica y pronuncia en muchos sitios. Y vemos en el día de hoy cómo grandes líderes de todos los grupos religiosos mundiales se unen en concilios para intentar lograr este punto de encuentro ecuménico, un punto de ecuménico que se sustenta sobre ideologías humanas, dejando de lado la verdad revelada de la palabra de Dios, buscando el acuerdo del poder humano, pero sin contar con la bendición de Dios, religión. Pero cuando lees este pasaje de Apocalipsis, nos presenta la imagen de esta gran ramera, de esta religiosidad de lo humano, una sociedad de ostentación y lujo. Dice en el versículo 4 que está llena de realeza, prosperidad, riqueza, nobleza, que utiliza su ministerio no para el bien de las almas, sino para enriquecerse y para su propia gloria, que atrae las miradas hacia su propio lujo. Cuando veo esta imagen en Apocalipsis, realmente viene a mis ojos grandes imágenes de lujo y ostentación religiosa a nivel del mundo. Y no solo pensamos en la ostentación del Vaticano, por ejemplo. Podemos hablar de la ostentación de telepredicadores y movimientos sectarios que dedican grandes esfuerzos a lujo, edificios que se jactan y atraen las miradas hacia la ostentación de lo que ellos tienen y hacen, señalándose la importancia y casi dando a entender que son bendecidos y respaldados por Dios, engañando mentes sencillas, atrayendo a multitudes que desesperados buscan algún tipo de esperanza, y en vez de traer sosiego y calma, son ladrones de esperanza, ladrones de los bienes, para enorgullecerse. Abominaciones idolátricas, le llama el Dios mismo en este texto. Porque el objetivo es llenarse a sí mismos, vaciando a los pobres. Abominaciones que están llenas sus cultos de aquello que atrae al ser humano, que cautiva las conciencias, en contraste con la verdadera imagen de lo que es la obra de Dios. Y cuando vemos la imagen de lo que es la obra de Dios, solamente tenemos que poner nuestras vistas en Cristo, aquel que vino a esta tierra despojándose de todo, vino para servir, no para ser servido, vino sin tener incluso ni dónde apoyar su cabeza, desprovisto. Sin embargo, los hombres buscamos la gloria, la imagen, parece que agradar a los demás, cautivar. No, el mensaje de Cristo es un mensaje de humildad. Y todo esto que vemos alrededor, esta parafernalia de la religiosidad, no es más que un impedimento para ver a Dios. Por eso nos dice que toda esa cultura es inmunda, es sucia y deplorable a los ojos de Dios. Toda idolatría. ¿Y cuál es su acción? Y el versículo 6 de Apocalipsis 17 nos habla de que la acción de toda esta religión y de la religión es la persecución atroz contra todo aquel que proclama el nombre de Dios, contra todo aquel que se mantiene firme en la verdad de Cristo, contra todo aquel que no busca lujo, ostentación y denuncia esas prácticas. Y está embriagada de sangre. Esa sangre que a lo largo de la historia hemos visto manifestada contra el pueblo sincero de Dios y sencillo de Dios. Esa imagen revelada por la Inquisición española. Esa imagen que vemos en muchos ambientes islámicos en el día de hoy. Países donde se persigue la fe, se imponen las leyes sharias, donde cualquier fe que no sea la suya es expulsada o asesinada. Y podríamos seguir pensando en una multitud de cultos pacificadores en nuestro tiempo, ¿verdad? Y culturas orientales que se jactan de ser caminos de paz, y cuando vemos y conocemos su historia, vemos cómo han hecho masacres de aquellos que no pensaban igual.
a lo largo de la historia. En nombre de la religión y en nombre de Dios se han cometido las más grandes guerras, las más grandes atrocidades y los más grandes genocidios de la historia de la humanidad. Todo esto Dios lo denuncia. No es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. La idolatría está siendo revelada y confrontada. Y esto genera asombro. Cuando vemos el devenir de la historia de la humanidad, de aquellos que hablamos de amor y a veces lo único que hacemos es defenderlo a golpes, el ángel y el profeta se asombra cuando recibe toda esta imagen. Y la pregunta es, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras de tantas atrocidades en nombre de la religión? ¿No ves quién está detrás? Que es el padre de mentira, el Dios de la maldad, que todo lo malo quiere traer adelante. Y por eso la realidad es puesta a la luz. La realidad de una religión humana que no es más que la manipulación satánica del vacío espiritual existente en el corazón humano. Y Satanás manipula y se disfraza como ángel de luz para dañar y destruir. Señales asombrosas se hacen en nombre de las religiones. Se hacen prodigios maravillosos para engañar, que asombran a los que no se aferran a la verdad. Y constantemente la Biblia nos dice, no le creáis. No creáis esas señales porque Satanás usa muy bien la Biblia también para engañar. Pero sin embargo nos deja unas pinceladas aquí para la mente que tenga sabiduría. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Fíjate qué ideas deja ahí para la mente que entienda y que tenga sabiduría. Y esto al final nos cuesta. Porque son palabras veladas, las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas para nosotros y nuestros hijos. Pero cuando vemos el lenguaje podemos pensar. Las 7 cabezas son 7 montes. Muchos eruditos hablan ahí de posiblemente una imagen de Roma, construida sobre las 7 colinas. 7 reyes nos habla de la realidad de los 7 grandes imperios humanos. 5 ya han caído. Ese 5 que habla de la debilidad humana. Han ido cayendo todos estos imperios que se han levantado de la humanidad a lo largo de la historia, han ido pasando. Se han levantado otros después de la revelación bíblica y también han ido cayendo uno tras otro. Uno es el que siempre está presente. Este es el poder del diablo que siempre en la historia está presente. Y otro ha de ser. Vendrá en un momento con recursos que anunciará sabiduría, pero solo será de debilidad y pasajero. Será breve. Es la realidad de una humanidad breve que sucumbirá ante sus necesidades y carencias a cualquier manifestación de poder. Fíjate, hasta aquí hemos visto el fracaso de todo lo humano. Sin embargo, seguimos buscando y apoyándonos en ideologías. Llegarán otras, pero todo pasará. Y el destino de todo este esfuerzo, el destino de todo este caminar al margen de Dios, de religiosidad, de imperios, de gobiernos, es el mismo. Su destino, la perdición. Preparado para el final, para el tiempo final. Como un añadido sobrenatural veremos cosas que el hombre ha querido construir, cómo se van a juntar y se van a poner todas en conflicto contra Dios. Pero su destino, el destino de toda religión, de toda cultura que deja a Dios al margen, es el fracaso y la ruina. Y por eso Apocalipsis 17 termina con una revelación muy sencilla, versículos 16 y 17. Una revelación que nos habla de destrucción. Cuando todo lo humano, cuando todas estas religiones se van a confrontar, la codicia del anticristo, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Fíjate, todos estos poderes entre sí mismos se van a destruir y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán a fuego. Y quizás esto podemos ver cosas ya en el día de hoy, ¿verdad? Como poderes fácticos de la humanidad están atacando a otros poderes espirituales del presente por medio de todo tipo de argumentos, de sacar a la luz todo tipo de inmundicias. Y esa codicia está intentando destruir estas imágenes.
Las alianzas entre Iglesia y Estado solamente están creadas para beneficiar a la carne, para ejecutar lo que cada uno quiere en sus propias pasiones, porque nunca el corazón humano puede entender y valorar lo que es del Espíritu de Dios, y cuando intentamos caminar y entender las realidades y nuestras necesidades sin contar con Dios, solamente la insatisfacción llena nuestra vida. Y todo esto tiene un tiempo limitado, dice esta escritura, versículo 17, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios está en control de todas las cosas en la historia. Dios es paciente y quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, pero si no nos volvemos a Él hay un punto determinado donde el juicio, sus copas se derraman, también sobre todas las creencias. Creas lo que creas, tarde o temprano tendrás que comparecer delante de Dios. Por eso, a la luz de todas estas realidades, realidades que podríamos pincelar de una forma más clara, con más tiempo, es necesario concluir con una pequeña reflexión. Y cuando pensaba en todo esto venían en mi mente las palabras del profeta Isaías. Cuando en Isaías 42:8 transmite la voz de Dios diciendo: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Es muy claro el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Dios mismo habla, yo Jehová, y firma su sentencia: este es mi nombre, yo soy el que soy, el mismo de siempre, no cambio. Y mi gloria no la daré a otro. Ni religión, ni imagen, ni profetas, ni maestros, ni líderes mundiales. Solo Dios merece toda la gloria. Ni mi alabanza a esculturas. Cuidado con toda esta veneración y todo este culto a imágenes. En medio de un mundo donde el engaño religioso es real, donde el engaño se reviste de piedad, el pueblo de Dios necesita recordar esta verdad. Jehová es uno. Su gloria no se comparte. La alabanza a esculturas es aborrecida por Dios mismo. Y por eso necesitamos recuperar, y permitidme, 4 Cs para concluir. 4 Cs necesarias para nuestra vida en medio del tiempo que nos toca, para evitar los engaños de las religiones y para volver a las sendas antiguas de una relación personal con el Cristo que salva, según el mensaje del Evangelio y según esa palabra de fe que recorre toda la Escritura. Necesitamos, primera C, comprometernos con la verdad, no con las verdades sesgadas de los tiempos. Necesitamos recuperar la pasión por volver a la verdad revelada por Dios en su Escritura, leerla, meditarla, estudiarla, profundizar en ella y profundizar con una mente abierta, libre de prejuicios sesgados. Muchas veces nos acercamos a la Escritura con los prejuicios de defender lo que nosotros creemos. Eso es una mala actitud. Cuando nos acercamos a la Biblia debemos acercarnos en el Espíritu de Dios diciéndole: Señor, háblame tu verdad, revélame tu verdad. Primera fe, necesitamos comprometernos con la verdad de Dios, no con las tradiciones humanas. Necesitamos, en segundo lugar, conocer y crecer personalmente en una intimidad con Dios por medio del Señor Jesucristo. Necesitamos liberarnos de todo tipo de intermediarios, de todo tipo de mediadores y fomentar la relación personal con Cristo. Él ha abierto camino a la presencia del Padre. Y por medio de Él podemos tener una relación personal con Dios por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la oración, por medio de la comunión con otros, por medio del testimonio a otros. Necesitamos estrechar los lazos y conocer de Dios, conocer a Dios de una forma personal. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Él le ha dado a conocer. En tercer lugar, necesitamos comprometernos con la verdad, profundizar en la palabra, comprometernos en conocer personalmente a Cristo. Tenemos que cuidar de no compartir la gloria de Dios con nada ni con nadie. Cuidado de la idolatría en nuestras vidas. La idolatría del culto a imágenes, por ejemplo, muy evidente. La idolatría del culto a personas. La idolatría del culto a prácticas. La idolatría del culto al dinero. La idolatría del culto al cuerpo. Cuidado. Toda la gloria sea para Dios y solo para Él. Nada fuera de Dios puede salvar y puede cambiar nuestra historia. Cuidemos de no caer en la idolatría. Velada de espiritualidad, velada de religiosidad. Tenemos que saber que solamente Dios tiene poder para perdonar y para salvar. Ninguna iglesia,
ninguna religión, ningún grupo humano tiene poder para perdonar pecados. Solo Dios. Nadie tiene autoridad para enviar al cielo o al infierno a nadie. Solo Dios tiene autoridad. Por eso cuidado de no compartir la gloria de Dios con nadie y otorgarle dignidad divina al quien no la tiene. Y en cuarto lugar, si nos comprometemos con la verdad, si estrechamos nuestro conocimiento personal de Dios por medio de Cristo, si cuidamos de no caer en la idolatría, también tengamos una sed de confrontar la maldad y el pecado. Denunciemos la hipocresía, denunciemos la blasfemia del nombre de Dios por medio de la religiosidad, denunciemos todo aquello que está buscando las seducciones de la carne. Confrontemos la maldad en nuestra propia vida, en primer lugar. Confrontemos la maldad en el entorno, denunciémosla. No busquemos acomodarnos en las seducciones de la carne. No nos quedemos escondidos en el miedo, sino que realmente seamos sal en esta tierra. Y la sal preserva, la sal escuece, la sal sazona. Y ese es el llamado de Dios para sus hijos, que confrontemos la maldad. 4 Cs en medio de estos tiempos de Babel, estos tiempos de confusión espiritual. Comprométete con la verdad revelada en la palabra de Dios. Conoce personalmente a Dios, no de oídas, sino personalmente a Dios por medio del Señor Jesucristo. Estrecha tu relación con Él. Cuida, en tercer lugar, de no compartir la gloria de Dios con imágenes o con cualquier tipo de práctica idolátrica. Y en cuarto lugar, confronta la maldad, confronta el pecado, denuncia la abominación, denuncia toda la blasfemia del nombre de Dios que hay en nuestros días. Busca servir a Dios constantemente, porque el juicio está servido y llegará. Y nuestra responsabilidad es aferrarnos de Cristo. Solo aquellos que están escritos en el libro de la vida tienen esperanza en medio de ese tiempo. Y si no estás escrito en el libro de la vida, de una forma u otra no eres ateo, no hay terreno neutral. O estás escrito en el libro de la vida, o estás condenado por toda la eternidad. Solo por la fe puedes posicionarte del lado de Dios. Sin fe en Dios, estás creyendo cualquier cosa, y cualquier cosa te llega a la perdición. ¿Qué escoges para ti? ¿El engaño de Babel o la verdad de Cristo? Dios te ayude, y Dios me ayude para escoger a Cristo. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que
peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Oh, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte Él venció, el mediador, eterna paz, Él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con la nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Son decisiones importantes las que tenemos que tomar en momentos de nuestra vida. Decisiones que tenemos que tomar en medio de la marabunta de engaños de nuestros tiempos. Y en medio de todo este Babel, muchas veces nos preguntamos, ¿y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Tantas religiones, tantas ideologías, tantos grupos, ¿quién tiene la verdad? Me atrevo a dar una respuesta muy sencilla. Nadie tiene la verdad. Porque la verdad es Cristo. Y fuera de Cristo no hay verdad. Ninguno de nosotros tenemos la verdad. Por eso el mejor consejo que podemos dar y que puedo darte en este día es acércate a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que te lleva al Padre. Busca y cree en Cristo. Abre la Biblia y pide a Dios que te revele al Cristo que trae vida y perdón. Y cuando conoces a Cristo de una forma personal, congrégate con personas que creen en Cristo. Busca a esas personas que creen en Cristo para crecer en ese compromiso con Él, para crecer en esa vida, para apoyarte en medio de las debilidades. Pero el camino empieza ahí, empieza en Cristo. No es cuestión de religiones. Cualquier religión al final tiene el toque de lo humano, y el toque de lo humano lo estropea. Por eso la verdad es Cristo. Y Dios no comparte su gloria, no comparte su imagen. Por eso busca a Cristo. Abre la Biblia, léela, medítala, busca. Y la Escritura nos dice que el que busca, halla. Él se dejará hallar por aquellos que sinceramente le buscan. Y cuando le buscas con fe, tendrás la esperanza de ser libre de todos los engaños de este tiempo. Por eso en este día quiero invitarte a orar.
y que empieces ahora a pedirle a Dios, decirle, Señor, encamíname en tu verdad. Y la respuesta, tu palabra es verdad. Y cuando empiezas ese camino, vas a encontrar el camino que te trae libertad. Sí, Señor, gracias. Gracias porque tú nos has dado la verdad. No por medio de influencias humanas, no por medio de religiones o movimientos humanos, sino por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad hecho carne. Él es la revelación de todo cuanto necesitamos saber para volver al Padre. Él es realmente el único que puede perdonar pecados, el único que puede cambiar nuestra vida y nuestra historia, el único que puede liberar nuestras cadenas, el único que es la luz que resplandece en medio de las tinieblas que nos rodean. Por eso, Padre Celestial, hoy acudimos ante ti pidiendo tu ayuda, pidiéndote que tú nos abras el camino para volver a ti. Señor, perdónanos tantos engaños que hemos creído o engaños que hemos vivido también y quizás engaños que hemos predicado. Perdónanos y abre nuestros ojos para vivir solamente en ti y anunciarte a ti de una forma sencilla, porque solamente tú eres el que puede cambiar la historia de cada corazón. Y Señor, en este día si hay personas que están en medio de la encrucijada, dudando, buscando la verdad, Señor, que tú pongas pasión por medio de tu Espíritu para buscar la verdad en tu palabra, para buscarte a ti, porque sabemos que el que te busca te hallará. Tú te dejas encontrar por aquellos que sinceramente te están buscando. Por eso, Señor, abre corazones y en medio de este engaño, abre mentes sensibles para entender tu verdad. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.